a todos y en especial a nuestro invitado, a Juan Sabas, que ha accedido a venir a vernos aquí al Centro Comercial Oasis en Torrejón de Ardoz para comentar un poquito, bueno, tanto tu vida o tu trayectoria deportiva como la actualidad del conjunto verde y blanco, del Real Betis, que al fin y al cabo es lo que nos trae aquí. Los clubes sevillanos de fútbol, tanto el Real Betis como el Sevilla Fútbol Club, en este evento que hemos realizado por primera vez en Madrid, Sevilla Fútbol, y el que estamos encantados de tenerte con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Juan, como te he dicho, yo no me gustan tanto las entrevistas como las charlas de fútbol y quiero que estés cómodo, que ya hemos estado hablando antes off the record y te he visto que con mucha soltura, que además trabajas en medios actualmente y lo que quiero es eso, que disfrutes y que nos cuentes tus vivencias y tu trayectoria deportiva con total soltura, ¿vale? Muy bien, vale, encantado. Que, bueno, un poco, por hacerlo cronológicamente, que nos cuentes cómo fueron tus inicios en el fútbol. Sí, bueno, yo soy de una familia humilde, trabajadora de un barrio de Madrid y empecé a jugar en Leganés, en Zazaquemada, más concretamente, y jugábamos casi en la calle, prácticamente lo que ya no existe. Yo ahora me quedo embobado cuando paso por algún sitio y veo a niños jugando en la calle, pues me quedo embobado porque eso, yo he nacido con eso, ¿no? Los chicos estábamos todo el día en la calle jugando con una pelota, ¿no? Ahora los chavales se dedican a ir a una escuela, entrenar 3 horas, 2 horas, 3 a la semana y a obedecer al pie de la letra las directrices de los técnicos que tienen, ¿no? Nosotros jugábamos horas y horas en la calle sin ningún tipo de directriz. Yo creo que antiguamente había más talento o más fútbol de la calle, más astucia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ahora el fútbol me parece como muy robotizado, ¿no? Ha pasado a ser mucho más físico que técnico y que talentoso, ¿no? Pero bueno, es igual de bonito en nuestra vida, es lo que amo y bueno, pues empecé en el barrio jugando en equipos de barrio. Nunca he jugado en una cantera importante y todos los pasos que fui dando en mi vida fue superándome cada año lo que quería hacer y las categorías que quería jugar y quería sobrepasar, ¿no? ¿Cómo llegas entonces a ser profesional? Como sin pasar por ninguna cantera, quiero Pues decir. mira, llego en un momento de mi carrera, llego con 17, 18 años a tercera división y estoy como 3 años jugando en tercera división. ¿Qué pasaba? Que a mí me ponían siempre de extremo, ¿no? Y de extremo mi capacidad goleadora siempre se reducía a 5 o 6 goles, si era rápido, hábil, podías poner buenos centros, pero no destacaba en la faceta goleadora. Y un entrenador, Fernando Sierra, fue el que decidió ponerme más por dentro, en el juego por dentro, más de media punta, de segundo punta, y ahí mis cifras goleadoras se dispararon en el Pegaso, que coincidí con Alfredo Santalena también, que también jugó en el Sevilla, jugué con él en el Pegaso y en el Atlético de Madrid. Y ahí se dispararon a 22 goles el primer año, ascendimos, quedamos campeones, ascendimos a segunda vez, metí otros 22 y eso fue mi trampolín, ¿no? Esos 2 años de explosión goleadora fueron mi trampolín a primera división. Pasé de segunda B, de la que actualmente es primera ref, a primera división en el Rayo Vallecano. ¿Y la época del Rayo cómo la recuerdas? Pues muy bonita porque es el escaparate, ¿no? El equipo que te da la oportunidad de dar tu máximo rendimiento a nivel personal y a nivel profesional en primera división. Y la verdad es que pensaba que al ser un chico de 20, 21 años y con los futbolistas que tenía el Rayo, que había ascendido de segunda a primera división en ese momento, pues que iba a hacer la pretemporada y a lo mejor pues que me iban a ceder algún equipo de segunda A o de segunda B puntero, ¿no? Y la pretemporada recuerdo que yo ahí andaba muy, muy fuerte de cabeza y muy fuerte, muy, muy explosivo, muy rápido
y fui bueno, pues en la pretemporada fui el máximo goleador y fui el máximo goleador de la temporada. Se hice en todas las categorías 10 goles o por ahí, y fue lo que me dio. Había firmado un contrato de 4 años, creo recordar, y duré un año en el Rayo y me compró el Atlético de Madrid. Mucha diferencia entre ese fútbol del que venías, un poco de Sí, hay muchísimo. regional, no llega a ser regional, pero Sí. así más categorías más humildes a primera división. Sí, es que ahora la primera ref o la antigua extinta segunda B está repleta de jugadores profesionales, ¿no? Y es un fútbol semiprofesional o prácticamente profesional. En mi época no. Yo compartía un trabajo luego yo trabajaba con un taxi, que era el taxi de mi padre. Mi padre desgraciadamente falleció con 47 años, yo tenía 18, y me tuve que salir de estudiar para ponerme a trabajar, para echar una mano en casa, ¿no? Y yo trabajaba, recuerdo perfectamente que jugaba en segunda B en el Pegaso, y trabajaba por las mañanas con mi taxi y por las tardes iba a entrenar. O sea que yo no era profesional del fútbol, tenía un sueldo por el taxi que lo entregaban prácticamente en casa, y lo del fútbol pues mi madre me lo dejaba para mis gastos, ¿no? Y además era un fútbol, el fútbol de segunda B, primera ref ahora, pues tiene menos ritmo y menos talento, muchísimo menos talento, ¿no? Los mejores futbolistas te lo encuentras en primera división, ¿no? Entonces sí es un golpe importante, pero yo lo asimilé y lo superé, ¿no? Además iba como un tiro, en el Rayo Vallecano andaba como un avión. Me frena mi carrera el llegar a un equipo como el Atlético de Madrid, a un grande, de estar prácticamente un año y medio jugando en segunda B, a jugar en un equipo tan grande como el Atlético de Madrid, con futbolistas de la talla de Paulo Futre, de Manolo, que era Pichichi, de que había sido Pichichi de la Liga. Prácticamente te tenías que conformar con pequeños ratos, y ahí fue donde se me encasilló en revulsivo, ¿no? Porque yo quería quedarme en primera división como fuera, y la única manera era pues los minutos basura, los pocos minutos que podía actuar, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Y la verdad es que me salió bien, entre comillas, me salió bien. Intenté pelear contra ese encasillamiento de jugador revulsivo, y ya no pude, ya me tiré toda mi carrera en primera división siendo un jugador revulsivo. ¿Cómo fue ese fichaje por el Atlético de Madrid? Entiendo que, hombre, que de eso, de pasar en un año y medio de jugar en segunda B a la primera división, es una diferencia abismal. Imagínate. Además, yo soy atlético por mi padre. Mi padre era un atlético increíble. Nosotros, mi hermano el mayor, un año más que yo, y yo, nos han vestido del Atlético de Madrid, como hacen muchos padres, con la camiseta, y nos ha llevado al campo. Y mi primera visión en un campo de césped cuidado al extremo es en el Calderón, ¿no? Subir las escaleras y ver ese césped, ¿no? Y luego pues he estado muchas veces viendo a jugadores que eran mis ídolos. O sea, yo estaba en el Calderón viendo a jugadores que luego se sentaban al lado mío, ¿no? Eso para mí fue un choque increíble. Pero aparte, os he hablado antes del tema del taxi. Es que yo el anterior año que estaba trabajando en el Pegaso, o sea, jugaba en el Pegaso y trabajaba con el taxi, yo he llevado a un futbolista, a Carlos Aguilera, que es amigo mío, a Carlos Aguilera le he cogido en el taxi y le he llevado a entrenar. Entonces él, cuando me ve en el vestuario, dice: tú no eras taxista, ¿cómo puede ser? No, es buenísimo, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú me hayas llevado en el taxi y además no le cobré? Porque al final tú veías a un futbolista y decías: que no te cobro la carrera, hijo. Increíble, ¿no? Eso es un choque increíble para la cabeza. Pero yo andaba muy bien, andaba muy fuerte mentalmente. Mis años malos de futbolista habían sido en tercera después de la muerte de mi padre, que ahí sufrí bastante. Por eso yo creo que estuve tantas temporadas en tercera, ¿no? Me faltó esa adaptación, y sobre todo ese superar el trauma de perder a una persona tan cercana, y sobre todo una persona que creía
ciegamente y tenía una fe ciega en que yo iba a jugar en primera división, jugando en tercera, ¿no? Era la persona que más creía en mí. Nosotros somos tres hermanos que han jugado los tres al fútbol y mi padre eso lo decía mi hijo Saba va a jugar en primera división. ¿Eso qué pasa? Que muchas veces, pues el típico comentario de a quien se lo decía, dice, no, es que es tu hijo, lo típico de los padres y tal, pero yo estoy orgulloso de eso, ¿no? Que mi padre que tenía tanta fe en mí que lo haya visto desde donde esté, donde el cielo, ¿no? Supongo que eso, has comentado que llegas al vestuario, ver a Schuster, a Futre, ¿no? Tenía que ser impactante. No, increíble, increíble. Para mí Bernardo Schuster es el futbolista más completo que yo he podido jugar con él, porque yo he jugado con futbolistas increíbles, ¿no? El Alfonso Pérez del Betis era increíble, o sea, un futbolista que marcaba unas diferencias, que tú entrabas en el campo y decías, dásela a Alfonso que él te va a solucionar y el balón que se quede pues ya lo aprovechamos los demás, pero era increíble. Pero Bernardo Schuster era un futbolista que jugaba bien con las dos piernas, desplazaba increíble con las dos piernas, jugaba en corto increíble, te hacía unas paredes increíbles, el concepto de jugar, de asociarse con los compañeros era maravilloso. La estrategia la tiraba increíble, las faltas las tiraba increíble, los saques de esquina, todo lo tiraba de una manera magistral. Lo único que no iba de cabeza, y era grande, pero digo, si ya va de cabeza, pues imagínate que futbolista, ¿no? Para mí el futbolista más completo, luego ha jugado con grandes cracks. Paolo Futre era un futbolista verticalísimo y seguramente el futbolista más rápido llevando la pelota, ¿no? En conducción, para mí el más rápido. Luego hay otros futbolistas que hacen un desmarque en profundidad sin balón y son muy rápidos, ¿no? Y pueden ser más rápidos que él, pero con balón en una conducción no he visto futbolista más rápido, ¿no? Fueron 3 temporadas en el Atlético de Madrid. Cuatro, perdón. 2 títulos. 2 títulos. ¿Cómo recuerdas esos primeros títulos? Maravilloso. Se recuerda siempre los títulos y la alegría, ¿no? Maravilloso, además, nada más llegar al Atlético de Madrid. Es verdad que hay un choque importante porque estaba Joaquín Peiró de entrenador cuando yo llego al Atlético de Madrid y le echan en pretemporada. O sea, Jesús Gil decide echarle después de jugar un colombino, un trofeo colombino en Huelva, que perdimos y claro, el entrar allí, ver a un hombre tan grande y echar esa bronca, yo era un chavalillo joven, pues yo estaba allí como acojonado, ¿no? Decía, ¿esto qué es? ¿No? Entonces es un choque y es verdad que en el Atlético de Madrid lo que cambia para mí es que tengo como, no sé la de entrenadores que tengo, ¿no? Jesús Gil se cansaba de los entrenadores o no conseguían los objetivos y los echaba, ¿no? Entonces tienes muchos entrenadores y es verdad que es otro mundo, ¿no? Es otro fútbol, el Atlético de Madrid tiene mucha magia, ¿no? Hay muchos futbolistas que son muy buenos, que han sido muy buenos y que en el Atlético de Madrid no han triunfado porque te puede engullir, ¿no? el club con la grandeza que tiene, ¿no? ¿Y Jesús Gil? Jesús Gil, pues si en pretemporada ya en el colombino echa a Peiró y luego esa temporada viene Tomislav Ivic, el entrenador, y llegamos a la final de Copa contra el Mallorca de Serra Ferrer, que luego en el futuro es mi entrenador en el Betis. Un Mallorca que iba como víctima, pero que nos complicó muchísimo la vida, porque ganamos esa Copa en la prórroga. Tomislav Ivic no dirige el equipo, lo echa antes y fue Iselín Santos Ovejero el que dirigió en ese partido. Pues esas cosas yo no las había vivido, ¿no? Yo empezaba una temporada con un entrenador y acababa con un entrenador, no en el fútbol amateur, que es muy difícil, ¿no? Que echaran, y más en esos tiempos. Ahora te echan más rápido que nada, pero en esos tiempos no. Entonces ese fue el cambio, ¿no? Y el vivir una afición muy entregada, pero mucho más exigente que la que habías estado. En el Rayo la gente lo que quería era que mantuviera la categoría. Es verdad que no la mantuvimos los descensos, pero no me acuerdo de los descensos, me acuerdo de los títulos, de las fiestas que se celebran luego con los títulos. O sea, hay que quedarse con la alegría, ¿no? Siempre de la vida.
Y el traspaso al Betis, ¿dúbose la negociación entre Jesús Gil y Manuel Ruiz del Operado? No llegaron. Yo firmo 4 temporadas en el Atlético de Madrid, cumplo las 4 temporadas y quedo libre. ¿Qué pasa? Ese verano a mí me quieren 2 o 3 equipos. Uno era los que más interés mostraron fue Valladolid, en Primera División, y Real Betis. Y estuve reunido con los 2 clubes, ¿no? Entonces decidí irme al calor de Sevilla, ¿no? Y creo que no me equivoqué. Además, el Valladolid estaba asentado ahí más o menos en primera y el Betis acababa de ascender, ¿no? Pero creía que iba a tener más posibilidades de jugar en el Betis que en el... Es verdad que en el Valladolid pusieron mucho más empeño que en el Betis. En el Valladolid me querían sí o sí, además se acababa de ir a Mavisca al Real Madrid, creo ese verano, y querían un futbolista que supliera esa ausencia de Amavisca, ¿no? Y me decidí por el Betis, si te soy sincero, no sé por qué, pero pagaban más o menos lo mismo, no había una diferencia económica para tú decir, oye, me voy al Betis o me voy al Valladolid, y decidí irme al Betis y fueron 3 años maravillosos, porque cuando yo llego al Betis somos el equipo revelación y es verdad que juego igual, lo mismo que me voy a por más minutos, pero sí es verdad que en el Betis yo creo que es donde mejor he jugado, donde mejor he desarrollado y donde más he aprendido y donde más he disfrutado jugando al fútbol, entrando en un terreno de juego. No sé ni si es por la gente, porque caí en gracia, porque le hice goles al Sevilla y eso a la gente del Betis pues le llama la atención y le gusta, pero es verdad que fueron 3 años maravillosos en los que disfruté muchísimo del fútbol. Porque eso, llegas a un equipo que es recién ascendido y, como has dicho, revelación no, es que quedáis terceros en Liga, ¿no? Exactamente, o sea que es la mejor clasificación del Betis en los últimos años. Fíjate, si quedara ahora el Betis jugaría Champions, ¿no? Claro. En esos tiempos, pues bueno, porque quedar tercero era la revelación, pero no te daba acceso a nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me encuentro con un Betis que juega muy bien al fútbol, que tiene canteranos increíbles y que en la delantera estaban Dani Aquino y Ángel Cuéllar, que eran buenísimos, que metían un montón de goles, y encima firman como tercer delantero, yo soy el cuarto, a Kovalci, que venía de ser subcampeón en Barcelona, en las Olimpiadas, y que era un futbolista muy, muy interesante, que parecía patoso. Yo los primeros entrenamientos digo, a este me lo como con patatas, pero no, iba muy bien de cabeza, le pegaba bien, era goleador, buen futbolista, ¿no? Y te encuentras con la aparición de Ángel Cuéllar, que mete, no sé, 15, 16, 17 goles y que juega muy bien al fútbol y que se va al Barcelona al año siguiente, pero que te traen al año siguiente a Alfonso, a Pierre, jugadores internacionales, y tú te tenías que dedicar pues a jugar ratitos, ¿no? No podías hacer otra cosa, ¿no? Has dicho antes que Alfonso te parecía un futbolista muy completo, pero que Schuster era el mejor con el que había jugado. Entiendo que esa rivalidad, o por decirlo de alguna forma, que a la vez siendo un buen compañero debía ser complicada, ¿no? Tener que asumir otra vez que el que llega es titular y tú eres el de los últimos minutos. Nunca he tenido una visión de los compañeros como rivales, nunca. Yo intentaba ser un tío optimista en el vestuario, ser un tío alegre, de hacer bromas, de estar siempre feliz, pasara lo que pasara, y de tirar del carro en el vestuario. Y me tomaba mis ratos de jugar como un gran premio para mí, fuera 1 minuto, 2 minutos. Es verdad que me he rebelado, con Serra me llevaba fatal, bueno, hay veces que teníamos unos enganchones, pero que ahora como técnico lo veo de otra manera, lo veo como, claro, lo ves como futbolista y te mosqueas, lo ves como técnico y dices, no te mosquees tanto, ¿no? Dedícate a jugar y punto, ¿no? Pero me intentaba rebelar contra eso, pero al final me acogía a jugar, a disfrutar de lo que me pusieran sobre el terreno de juego y sobre todo hacerlo lo mejor posible. Y si te ponían 3 minutos de echarle 3.000 cojones. Yo soy así, ¿no? De no perder
nunca la cara a los partidos y de intentar ayudar, porque al final, si entras de revulsivo, tienes que entrar positivo, porque te están pidiendo una ayuda o una solución, ¿no? Yo era la solución que había, que tenía el técnico en el banquillo como para cambiar una dinámica que se estaba dando en el terreno de juego, ¿no? Entonces, como futbolista no lo entiendes porque quieres jugar más, pero ahora como técnico pues entiendes que era un buen arma, ¿no? en el banquillo para poder entrar y cambiar el resultado o cambiar lo que se estaba dando en el terreno de juego. ¿Y por qué crees que recibes tanto cariño desde tu llegada de la afición del Betis? ¿Precisamente por eso? ¿Porque eras un gran revulsivo? Pues no lo sé. Es que el primer año hubo el torneo, no sé si era un torneo de verano ibérico, se llamaba, o algo así, que se jugó en el Villamarín contra el Sevilla y marqué un gol. Luego, no sé si ese año jugamos en el Sánchez Pizjuán. Jugamos es que estamos al lado de la base aérea de Torrejón. Estamos en Torrejón, sí. Ese mismo año creo que jugamos un partido benéfico que se llenó el Sánchez Pizjuán, que era un partido para que un niño, Ian Reina, tuviera una operación en Estados Unidos, y se llenó el campo y le metió 2 goles al Sevilla. Y ahí ya empezaron a decir, ha llegado el antiviri, ¿no? Y bueno, fue un poco yo creo que fueron esos goles lo que caló en el Bético, pero más, yo creo que era más la entrega y la predisposición a entrar en el terreno de juego y decir, aquí estoy yo, soy una solución y no soy un lastre para el equipo, ¿no? Entonces yo creo que fue eso. ¿Qué fue para ti la experiencia en el Betis o el Betis? Para mí fue maravilloso porque el bético o el sevillano, el ciudadano sevillano, tiene una gran memoria futbolística. No pasa aquí en Madrid. Aquí en Madrid te conoce la gente, pero allí tienen una gran memoria futbolística y además son más cariñosos, más cercanos. La gente te para, enseguida te recuerda cosas. Yo he ido al Metropolitano el año pasado, el día del Betis, Atlético Madrid y Betis, y te paran los aficionados del Betis y los del Atleti, ¿no? Entonces, son mucho más cercanos y más cariñosos, ¿no? Sevilla es diferente, se vive el fútbol de otra manera, ¿no? Y a mí me caló mucho, me encantó estar esos 3 años y por eso yo creo que jugué mucho mejor, porque estuve feliz, ¿no? Esos 3 años de fútbol, aunque no fueras titular o no tuvieras esa continuidad en el 11, yo disfrutaba. Teníamos un vestuario increíble, había una cantidad de veteranos, ¿no? de futbolistas de la cantera que saben transmitirte lo que es un derbi, porque tú puedes llegar de una ciudad, esto es un derbi, bueno, pues me da igual, pero allí estaba Ureña, estaba Cuellar, estaba Cañas, estaba Merino, estaba Ureña, lo he dicho, ¿no? Ureña era el capitán. Había, seguro, Roberto Ríos, se me pasarán seguro algunos futbolistas de una talla y de un fútbol increíble y eran de la cantera, habían vivido esos derbis en categoría juvenil, en infantiles, en cadetes, y esa gente sabe transmitirte lo que es un partido de esa índole, ¿no? El jugar un derbi, ¿no? Ella había jugado derbis, Atlético Madrid-Real Madrid, que aquí lo vive con muchísima intensidad el Atlético, ¿no? El aficionado del Real Madrid lo que está esperando es el clásico, el Madrid-Barcelona, ¿no? Ese es su partido fetiche, su partido que quieren ganar pero el aficionado Atlético de Madrid lo que quiere ganar es al Real Madrid, ¿no? Que es su rival, ¿no? de la ciudad, ¿no? Has dicho que con Lorenzo Serra Ferrer tuviste tus más y tus menos. ¿Cómo era tu relación con él, además de pedirle o exigirle más minutos? No era. Lorenzo no era un tipo cercano, ¿no? con el jugador, pero bueno, es normal, ¿no? Siempre estaba Rogelio de segundo entrenador, una leyenda bética, ¿no? Y Pedalomar era el preparador físico y bueno, eran los que más estaban más pendientes del futbolista, y Serra era como más distante, más el poli malo, que muchos entrenadores hacen eso, ¿no? Tienen un cuerpo técnico que está más pendiente de lo que es el vestuario, de la cercanía con el futbolista, y Serra era más distante, ¿no? Y
las charlas que que he podido tener con Serra eran siempre de tipo profesional. Nunca he tenido una cercanía como para contarle algo personal, ¿no? Y hay muchos entrenadores que sí les puedes contar algo personal, ¿no? Que son más cercanos, ¿no? Pero era muy buen entrenador, era un entrenador que sacaba un gran rendimiento a los futbolistas, ¿no? Indudablemente mi visión como futbolista era de qué rabia me da, y mi visión como técnico ahora puedo entender muchas circunstancias en las que yo estuve equivocado, ¿no? Porque llega la final de la Copa del Rey y te dejas vestir, ¿verdad? Sí, pero eso es un error mío. Yo en esa Copa del Rey soy el máximo goleador del equipo en las anteriores eliminatorias. ¿Qué pasa? Que llega a las semifinales contra el Celta, que hubo un partido polémico, y Elisa Nena mete un gol y querían que tiráramos el balón fuera, y hay una polémica ahí. Y yo ahí me caigo del 11, ¿no? Entonces eso es lo que no entendía, ¿no? Porque muchos entrenadores al portero lo cambian y lo dejan hasta el final, ¿no? Entonces yo quería, si estaba muy bien, estaba jugando muy bien, y estaba siendo el máximo goleador de las eliminatorias, quería seguir en el 11. Entonces me caigo ahí contra el Celta, y ahí tenemos un encontronazo, ¿no? Porque no lo puedo entender. Si estoy jugando bien, estoy marcando goles y estoy ayudando al equipo, ¿por qué me quitas, no? Y ya pones a más o menos al equipo titular. Pero el encontronazo más grande viene porque el último partido de Liga, antes de jugar la final de Copa, jugamos contra el Valladolid, ya salvado, y me pone a jugar, ¿no? Me quería poner a jugar. Entonces yo ahí, para dar descanso a Alfonso, a los que iban a jugar titular, que era lo normal, ¿no? Alfonso, Pierre, Cobalsi, por los delanteros. Entonces yo ahí se me cruza el cable, le digo que no estoy para jugar, y entonces él decide que si no estoy para jugar ese partido, pues no estoy para jugar en la Copa. Yo ahí lo puedo entender como técnico. Ahora, claro, en ese momento, mi ofuscación era errónea como jugador, eso estaba claro. ¿Y cómo viviste esa final? Porque fue bastante emocionante, pasó un poco de todo. Pues en la grada se vive fatal. Si hubiera estado en el banquillo, si hubiera tenido unos minutos, pues ahí ya es otra cosa, pero en la grada lo viví con mucha rabia y con mucha desesperación de no poder ayudar a mis compañeros. Es verdad que fue una final preciosa, Alfonso estuvo inspiradísimo, fue buenísimo, pero en el rival estaban Luis Enrique y Figo, que se cascaron un partidazo increíble, y se echaron al Barça a las espaldas y no ganaron ese partido. Porque cabe recordar que antes no se vestían ni 23 ni 18, se vestían 16, ¿no? Sí, antes era peor. Recuerdo que el primer día, la primera convocatoria, el primer partido creo que es en Santander, me quedo fuera de convocatoria cuando llego al Betis. Y recuerdo que había hecho una pretemporada muy digna, de meter goles y de decir, oye, pues lo mismo tengo opciones de... Y la primera convocatoria me acuerdo perfectamente que me dejó fuera, me dio mucha rabia. Yo era de los futbolistas que si no iba convocado no sabía qué hacer. Yo necesitaba el fin de semana irme concentrado, y me daba mucha rabia. Me iba llorando a mi casa de la rabia y la impotencia de no poder estar ahí con los compañeros. Y hablabas antes de ese idilio con la afición del Betis. Supongo que tendría algo que ver también con el idilio ante el eterno rival, ¿no? Contra el Sevilla. Es que es muy difícil lo que yo conseguí en Sevilla, en el Betis. El ser ídolo entrando desde el banquillo, hay muy poca gente que haya conseguido hacer eso, ¿no? Y luego he jugado partidos, el día del Valencia meto un hat-trick y juego titular. En Copa contra el Granada meto un hat-trick y juego de titular, ¿no? Había partidos que jugaba y daba un buen nivel, pero es verdad que cuando entrabas y no metía goles decía, no, este tiene que jugar un rato. Pero para mí es maravilloso que un estadio le hayas dado la vuelta y que estén haciéndote una reverencia al estadio, todo el estadio cantando, coreando tu nombre, saliendo desde el banquillo y con esa continuidad, ¿no? Porque tú puedes salir del banquillo un día y liarla, pero no tantas veces, ¿no? Entonces, yo creo que el idilio viene por ahí, porque yo me sentí muy cómodo, me he sentido súper querido allí, y porque a lo mejor puede ser por los goles, por lo que te había dicho antes, por los goles que le marqué al Sevilla, que allí tienen muchísimas, valen por 3 los goles.
los goles que le marca al Sevilla. ¿Y la relación con Lopera, cómo era? Bien, yo con Jesús Gil me llevaba fenomenal, porque además me quería mucho, me tenía mucho cariño, no sé el por qué, no tengo ni idea. Y con Lopera igual, con Lopera nada más llegar al... Yo era muy de hacer bromas y nada más llegar al Betis, en una comida nos llevan allí a un restaurante y estaban Serra Ferrer y Lopera al final, y yo estaba aquí en la otra esquina, y le veía muy serio, digo, me la voy a jugar, me voy a arriesgar. Y le pedía al camarero polvo de talco, de esto que te echabas para limpiártela, pues si te salpicaba algo, y me metí por debajo de la mesa y le llené los zapatitos de polvo de talco. Y me levanté, le di a la copa, digo, vamos a brindar, y creo que tienen que pagar los que tengan los zapatos más sucios, ¿no? Entonces, yo no sabía cómo iba a ser la reacción de esos dos señores que bebían zumo de naranja allí, que eran muy serios, ¿no? Y la verdad que se lo tomaron con humor y bien, y me llevaba bien con Lopera. ¿Pagaron? Lopera era... Ya podía venir, fíjate que vinieron futbolistas importantes. Lopera en esos tiempos, esos 3 años que yo estuve, era ídolo de ídolo de ídolo, era el mayor ídolo del beticismo. El día de la presentación vino Finidi, venía Yarni, vino Kovalsi, que daba lo mismo, salía Lopera, salían los futbolistas, los ovacionaban, pero salía Lopera y era una cosa increíble, increíble. ¿Dejas el Betis y te marchas a Mérida? Ahí también fue un poco porque en el Betis yo había renovado en el Betis, yo tenía más contrato con el Betis y además era un ídolo. Yo dejo el Betis siendo un ídolo y lo dejo por una decisión mía, porque vino Luis Aragonés y yo con Luis Aragonés había tenido una relación distante también en el Atlético de Madrid, ¿no? Luis Aragonés era un excepcional entrenador, buen tipo, muy defensor de los futbolistas, pero yo con él tenía mis tiranteces porque era un tipo también peculiar, ¿no? Y yo decido irme del Betis porque él llega y yo pensaba que mi relación con él no era muy cercana y muy bonita, muy idílica, y pensaba que era el momento de marcharme. Creo que me equivoqué. Yo ahora mismo, pensándolo bien, digo, creo que me equivoqué. Al final la pelea lo hubiera tenido Luis con la grada, el no ponerte Pero yo con Luis había sido con el entrenador que menos había jugado. También es verdad que coincidieron lesiones, la recuperación de las lesiones en el Atlético de Madrid, y era con el entrenador que menos había jugado en el Atlético de Madrid, entonces por eso decidí marcharme. Negociaron el Pepe Fouto, que era el entrenador por ese entonces del Mérida, y Lopera, y me vendieron al Mérida. Buscando más minutos también, que tampoco fue la solución, y ya me tuve que retirar siendo revulsivo. Es verdad que en el Mérida puede que tenga razón yo ahí como futbolista, porque fui el máximo goleador en primera siendo suplente, ¿no? Entonces yo demandaba mucho más minutos y mucha más presencia en el 11 titular de la que me daba el entrenador, pero bueno, es lo que hay, ¿no? A partir de ahí pasaste por un carrusel de equipos, ¿no? Hubo un año que empecé me fui luego al Albacete, estuve en el Albacete 2 años, que fueron maravillosos. Albacete es una ciudad que vive con intensidad el fútbol, una ciudad que me gustó mucho, que jugábamos muy bien al fútbol, era un fútbol alegre, con chavales muy jóvenes. Yo era ya de los veteranos, del Filleli, y yo éramos los más veteranos, ¿no? Y disfruté muchísimo, pero es verdad que al final de temporada me hizo una oferta el Linense, la Balompédica Linense, y yo ya tenía muchos años y ya pues me hacía una oferta de 3 años y que iba a entrar un grupo inversor muy bueno, que había un proyecto muy interesante para subir de categoría y tal, y duró un mes. Ahí no pagaban, no pagaba nadie, ¿no? Y les rescindí el contrato, no cobré ni un euro, les perdoné la deuda que tenían conmigo desde que había llegado, y me marché al Hércules. Y en el Hércules estuve hasta final de temporada
Y al final acabé la temporada en el Ciudad de Murcia, en tercera división, jugando la Liga de Ascenso a segunda, Y ascendisteis. a segunda vez. Y la ganamos y ascendimos. Pero sí es verdad que ese año me recorrí 4, eso fue una locura, una locura mental. No es bonito el recorrerse cuatro equipos en una misma temporada, pero bueno, al final es anecdótico, al final tú lo cuentas como anecdótico, ¿no? Pero no es lo normal. Y de allí la retirada al Pegaso, ¿no? Sí, como mi explosión fue en el Pegaso, pues no vi mejor manera más bonita de poner fin a mi carrera con la retirada en el Pegaso. Estuvimos un año, nos retiramos Alfredo y yo, los dos en el Pegaso. Además jugaron nuestros 2 hermanos pequeños que habían jugado juntos en el Madrid, jugaron con nosotros ese año y ya me había sacado yo las titulaciones. Es verdad que yo había llegado a un acuerdo con el Pegaso de al año siguiente ser el entrenador. Pero como no fueron bien las cosas y acabó siendo Alfredo el entrenador y le ofrecieron renovar, pues yo era mi amigo, pues yo rompí el contrato que tenía con ellos y entré a ser entrenador del cadete A del Atlético de Madrid. Ahí ya empezó mi carrera como entrenador. Estuve un par de años en el Atlético de Madrid, en las categorías inferiores. El primer año hice cadete A y el segundo hice entrenamientos específicos a todos los delanteros de todas las categorías, exceptuando segundo equipo y primer equipo. Todos los demás, a los delanteros los hacía yo entrenamientos específicos, ¿no? Por puestos. Y el siguiente año me ofreció Abel Resino entrar en su cuerpo técnico como segundo entrenador y ya era entrar en el fútbol profesional. Nos fuimos a la Ciudad de Murcia, estaba en segunda A y ya fue mi mayor aprendizaje como entrenador, como técnico, ¿no? Con Abel, Ciudad de Murcia, Granada, el propio Atlético de Madrid. Levante, Valladolid, sí, hay un buen currículum, una buena experiencia, ¿no? Ahí se aprende muchísimo. Y es verdad que como segundo entrenador, el trabajo más difícil que hay es el vestuario. Los vestuarios son complicados. El poli bueno, ¿no? Y ahí tengo un máster, ¿no? Ahí saqué un máster en relacionarme con los futbolistas y en manejar un poquito el vestuario, ¿no? Que me ha servido luego como primer entrenador, ¿no? Me comentabas antes también, visitando el museo, que fuiste segundo entrenador de José Antonio Reyes. ¿Cómo recuerdas a José? Sí, es verdad que en el Atlético de Madrid estaba Reyes, pues muy buen chico, muy familiar, y es verdad que ya por ese entonces, bueno, siempre tenía una afición bárbara por los coches de alta gama y la velocidad. Yo hablaba con él, yo decía, no te compres tantos coches, que los seguros son muy caros. Yo me acuerdo que le decía eso, los seguros, tiene 5 coches y los seguros son muy caros. Y él se reía y decía que era su pasión. Y buen chico, muy buen chico. Y además un futbolista con un talento descomunal, muy bueno. Es verdad que no jugaba, pero en el Atlético de Madrid ese entonces era difícil jugar. Estaba Simao y Maxi Rodríguez en banda, Forlán y Agüero de delanteros. Lo tenía complicado, pero siempre que aparecía en el campo tenía un talento descomunal. Y más tarde, tu etapa como primer entrenador, primero en el Extremadura y después en el Córdoba, ¿no? Bueno, estuve en el Sanse también, eso, en el Sanse estuve en tercera división, ese fue mis inicios como primer entrenador en solitario. Hicimos liguilla, no ascendimos y estuve 2 años en tercera y creía que la tercera ya no me aportaba lo que yo quería como profesional. Además había un choque importante porque el futbolista de tercera no es profesional, el futbolista de tercera trabaja. Claro. Entonces el entrenamiento tiene que ser diferente, ¿no? Tú tienes que buscar otro modo de entrenar, no tan profesional, ¿no? No le puedes hacer entrenar un sábado a un futbolista de tercera división, ¿no? Entonces buscaba un tema profesional y me tiré un tiempo sin entrenar y me llamó el Extremadura siendo último clasificado. Yo fui a la reunión diciendo no voy a coger esto porque si no entreno no me llama nadie para entrenar y cojo a un equipo que va a último, lo normal es, soy el tercer entrenador que lo coge, los otros 2 compañeros no han sido capaces de revertir la situación.
Pero al final, después de esa reunión, salí y dije, lo voy a coger, voy a jugármela. Y se firmó a gente, indudablemente tienes que, si vas último en la primera vuelta, tienes que cambiar muchas cosas, ¿no? Entre ellos futbolistas, ¿no? Se cambió gente y hicimos una segunda vuelta espectacular en el Extremadura, espectacular, espectacular. Y renové, hicieron un proyecto para ascender al año siguiente y en pretemporada me echaron, me pasó lo que a Joaquín Peiró, me echaron en pretemporada, me fui a mi casa, pasaron 3, 4 entrenadores otra vez y me volvieron a llamar estando ellos sextos clasificados. Teníamos que ganar 2 partidos, entre ellos uno al Betis B. Teníamos que ganar 2 partidos, uno al Mérida, que era rivalidad increíble, y además el Mérida jugándose el descenso, y otro al Betis B, que ya estaba descendido, ese era un partido más asequible, ¿no? Ganamos esos 2 partidos y hicimos una liguilla de ascenso con una moral increíble y ascendimos. Es para mí el mayor logro deportivo y el que más he saboreado, porque no depende... Tú de futbolista depende de lo que tú desarrolles en un terreno de juego, pero como entrenador depende del desarrollo de mucha gente, ¿no? Y es mucho más difícil ser entrenador que ser futbolista. Es divertirse, jugar, disfrutar de tu profesión. El entrenador lo tiene más difícil, ¿no? Y he disfrutado más ese ascenso que nada en mi carrera deportiva, ¿no? Pero es verdad que luego como entrenador me han faltado, tengo esa espinita de falta de oportunidades. Entonces ahora estoy en un punto de que me llaman, y he dicho a 2 o 3 proyectos que no, desde lo último que hice fue Córdoba, y les he dicho que no porque necesito creer en el proyecto. Pienso que tú no puedes entrar en un vestuario y transmitir a ese grupo de gente si tú no crees en ellos, ¿no? Entonces estoy casi siempre viendo Primera Red porque es mi categoría en la que yo creo que tengo que entrenar, y necesito tener muchísima información de donde vaya, que crea yo en el proyecto y que crean en mí, en mi persona. Pues tampoco es fácil, los entrenadores duran muy poco, ¿no? Bueno, Juan, estamos llegando a la recta final. Yo te quería preguntar por el Betis actual. ¿Qué mérito le das o qué te parece lo que está consiguiendo Pellegrini? Pellegrini es el alma ahora mismo del Betis. El Betis juega increíble al fútbol, con una mentalidad atacante, que eso se lo ha transmitido el entrenador, indudablemente. No hay ningún entrenador en primera que un lateral suba, ponga un centro y remate el otro lateral, solo el Betis, ¿no? Es verdad que hay partidos en los que el partido está abierto y el Betis, por su forma de jugar, lo deja demasiado abierto en un ida y vuelta, y eso puede hacer que se te vaya el partido, ¿no? Es el único pero que le puedo ver yo a este Betis, pero lo demás juega espectacular. Los futbolistas de arriba tienen un talento y un gol increíble, y es un equipo muy vertical y muy atacante. Un equipo que da gusto ver, ¿no? Que gusta ver, ¿no? Pase lo que pase, independientemente del resultado, ¿no? Y luego la afición, un campo que está siempre lleno, o sea, independientemente del rival que aparezca, se llena el campo, el beticismo está entregadísimo, la gente disfruta con su equipo, y eso es lo importante, ¿no? Tiene una similitud con nuestro Betis, ¿no? Con el Betis de mi época, ¿no? Que jugaba muy bien al fútbol, y que el beticismo estaba como loco por la forma de jugar del Betis y por la forma de encarar los partidos. Llegas al Bernabéu y ganas, ¿no? Y le juegas de tú a tú, y le juegas atacándole, no defendiendo todo el rato, ¿no? Entonces el Betis ahora mismo está en un nivel increíble, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Hablabas de la afición y del Benito Villamarín. ¿Te habría gustado jugar en este Benito Villamarín y no en el que jugabas tú? Me hubiera encantado, sí. Por ejemplo, en el Betis yo soy mucho de la magia del Calderón, ¿no? Porque es lo que he vivido como aficionado y luego como futbolista. Vas al Metropolitano y es diferente, pero me hubiera gustado jugar en el Metropolitano. Tienes que saborearlo, ¿no? El jugar en esos estadios.
me hubiera encantado jugar en el Benito Villamarín ahora como se llena el campo y, bueno, y si encima te salen bien las cosas y corean tu nombre, pues imagínate, los vellos de punta y maravilloso, ¿no? Volviendo a lo deportivo, ¿crees que le va a hacer mucho daño la lesión de Fekir? Puede, seguramente, ¿no? Es el futbolista más determinante, junto con Canales, los dos futbolistas más talentosos, ¿no? Y de un nivel increíble, ¿no? En el momento que no están esos dos futbolistas, se ve un Betis diferente. Un Betis con la misma mentalidad y que además tiene un fondo de armario que no es que es bueno, que tiene buen nivel, pero es verdad que faltando esos dos futbolistas, sabes que baja el porcentaje, sobre todo de atacar con más talento. ¿Qué crees que puede conseguir este Betis? Hombre, es que está peleando con el Atlético de Madrid, que al final es verdad que me encantaría que saliera la Real Sociedad, con mucho respeto a la Real Sociedad y a la afición de la Real Sociedad, pero me encantaría que saliera la Real Sociedad de ahí y que se metieran al Atlético de Madrid y Betis y ver a los dos equipos que son, yo soy de los que digo que soy atlético de nacimiento y bético de corazón, ¿no? Porque he vivido y he sentido esos dos clubes como algo mío, ¿no? Y como algo maravilloso, ¿no? Entonces me encantaría ver a esos dos equipos en Champions. Al final ya he visto que el Betis el año pasado gana la Copa y que hace un temporadón, pues ya solo falta verlo en Champions, ¿no? Ni te pregunto entonces por qué esperas que pase este fin de semana, ¿no? En el doble duelo madrileño-sevillano, ¿no? Hombre, indudablemente. Es muy sencilla esa pregunta. La pregunta mala o la pregunta que me da mucha rabia es cuando me preguntan y juega el Atlético de Madrid con el Betis. Ahí ya hay un choque de emociones. Pues, yo quiero que gane el que mejor desarrolle su fútbol y que los dos consigan el objetivo, ¿no? Porque es la respuesta que te hace quedar bien y la respuesta pero indudablemente en este doble choque quiero que gane el Betis y el Atlético de Madrid, pero sé que lo tienen muy complicado. El Betis con bajas y jugando contra el Real Madrid, que es verdad que el Madrid está ahora en un momento que le puede ganar, porque yo creo que su mente está pensando en la Champions. Copa también está ahí abierto y tal. Ayer fue un varapalo, pero está pensando en la Champions. Además, su competición maravillosa, que es su especialidad, ¿no? Y el Sevilla siempre han sido duelos terribles con el Atlético de Madrid, siempre. Y está en un mal momento, es indudable, ¿no? El Sevilla de los últimos años era un equipo muy difícil de batir, un equipo que estaba siempre entre los mejores y ahora está en un peor momento, ¿no? Entonces es el momento de poder ganarlo más fácilmente, pero que no hay facilidad nunca. En primera división nunca hay facilidad. Entonces, un 1 en las dos quinielas, ¿no? O sea, Sí, claro, totalmente. No hay ningún tipo de duda en esa contestación. Bueno, Juan, pues si te parece, dejamos que los asistentes puedan preguntar. Gracias, Pablo. Juan, yo te quería hacer una pregunta yéndome quizás al principio de tu intervención, ¿no? Yo te quería preguntar, tú precisamente que vienes del fútbol de barro, como decimos por allá abajo, por el sur, que de Albero, de barro, de Albero, el Alberito. en Sevilla. Aquí dices Albero y no... Aquí eran campo de tierra, los campos de Totalmente, tierra. de Albero. Y precisamente en la edición del año pasado y en la de mayo de este año tendremos un campo de Albero donde jugamos al fútbol, dentro del evento, ¿no? Aquí jugamos en el José María Gutiérrez, Guti. Césped artificial, aquí ya... Aquí césped artificial. Allí jugaremos en Albero, ¿no? Te decía que tú que precisamente vienes de abajo, del fútbol de Albero, que despunta y que el tirón tuyo en tu carrera es precisamente en un equipo modesto como el Pegaso. Sí. Y que durante ese tiempo compartías tu trabajo en el taxi de tu padre con jugar al fútbol. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de este nuevo fútbol ahora de academias, de escuelas, de esos padres que miman tanto a esos niños y a esas niñas que juegan al fútbol, con esa bota de última generación, esos balones que parecen balones de playa? Todos nos acordamos, tenemos la misma edad casi, todos nos acordamos de los Mikasa, ¿no? De los famosos balones Mikasa, que los rematabas de cabeza y te abrían como no le dieras bien, te abrían.
¿Tú qué piensas de lo que has vivido y de lo que conoces en primera persona como profesional, como futbolista profesional, y de lo que parece que se está convirtiendo un poco ahora el fútbol formativo, ¿no? El fútbol base, ¿no? Ese fútbol tan medido, tan encasillado, tan... Ayer lo hablaba Curro Reyes, ¿no? El padre de José Antonio Reyes aquí, ¿no? Ya los chavales no encaran, los chavales no regatean, los chavales no juegan a la pelota, con edades de infantiles, de alevines ya, con unos sistemas de juego. Todo ese nuevo fútbol, ¿qué te parece a ti? Pues me parece que los chicos les encasillan desde pequeños. Mira, yo tengo unos amigos que tienen un niño que juega al fútbol, pequeñito, fútbol 7 y tal, y me hablaban hace poco de llevarle los domingos a entrenamientos para mejora de la técnica, hay entrenamientos ahora, ¿no? De tecnificación, ¿no? Y hay un campo al lado de donde vivimos nosotros, un campo de césped artificial que es del ayuntamiento, que está abierto a todo el mundo, y ahí ves jugar a niños a todas horas, ¿no? Entonces yo le dije, digo, la tecnificación está bien, no está mal, pero yo le llevaría el domingo, que habrá un montón de niños jugando ahí, y le tendría horas y horas y horas sin encasillarle en nada. Cuando tú vas a la tecnificación o cuando tú juegas desde pequeño, el técnico que tú tienes, que me parece bien, ahora los técnicos son todos preparados, todos titulados, te pone de central y a lo mejor tú eres pivote o eres mediocentro y él no lo sabe, pero te encasilla en esa situación. Y tienes que jugar ahí porque a lo mejor no tienes otros futbolistas que mejoren ahí. En un campo de barrio en el que juegan niños, juegan de diferentes edades. Ya un niño pequeño ya está aprendiendo más ritmo, más fuerza. Juegas horas y horas y horas desarrollando tu talento sin nadie que te diga lo que tú debes de hacer. Simplemente decidiendo tú. Y yo creo que eso es lo que falta en el fútbol actual. Falta muchísimo barrio, falta muchísimo talento, falta muchísimo encarador, gente que no le digan lo que tenga que hacer. Yo cuando entreno a los futbolistas de arriba les digo que ahí yo no puedo decir lo que tienen que ser ellos, tienen que desarrollar su talento. Indudablemente tienes unas pautas a seguir, tácticas y de ayudas defensivas a los compañeros, pero luego el talento de los de arriba a mí me falta. Los Onésimo, los futbolistas que regateaban siempre, regateadores, ya no hay. Es porque tú les llevas a las academias y en la academia se juega a 2 toques. Es un fútbol más de laboratorio y a mí ese fútbol no me gusta. Indudablemente ha mejorado. ¿Qué ha mejorado de nosotros en nuestra época? El que nos entrenaba era el padre que tenía más tiempo. Ninguna titulación. Es la realidad. Campo de tierra, 4 balones, te tenías que pegar para coger un balón y para los ejercicios, ¿no? Ahora tienen todos balones buenos, el césped artificial no bota nunca más la pelota y tienen muchísimas mejores condiciones para entrenamiento, pero creo que les falta muchísimo más barrio y talento de jugar barrio contra barrio, 2 piedras y a jugar todo el día, ¿no? Me falta eso, ¿no? Me falta esa chispa, ¿no? El fútbol, el futbolista argentino tiene eso. Mucho futbolista el argentino es encarador, de barrio, listo, de pillo. Esa pillería le falta a los futbolistas ahora, a los chicos que van a entrenar 3 días a la semana o 2 días a la semana y lo demás que desarrollan de fútbol es con la Play, jugando un partido con los amigos. Ayer precisamente decía Curro Reyes eso que estás diciendo y metía también en el grupo a los brasileños, incluso a los marroquíes, ¿no? Que también, que a lo mejor por estar menos desarrollados esos países, tienen más tiempo o más sitio para poder jugar en la calle. No, al final Brasil tiene la playa, ¿no? Que juegan muchísimos en la playa y en la calle, ¿no? Porque no tienen esa capacidad o no tienen padres que les puedan pagar una escuela, ¿no? Y a partir de ahí, pues los futbolistas desarrollan muchísimo más su talento, ¿no? Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por haber venido a Sevilla Fútbol, aquí en el Centro Comercial Oasis. No hay ya más preguntas, ¿no? Sí, perdón. Iba a preguntarte una cosa que se me ha quedado un poco antes hablando con él.
que ayer estuvo hablando José Miguel aquí, que también estuvo el delegado del Ayuntamiento de Torrejón, que fue también jugador del Real Madrid y de la selección española. ¿Quién? Martín Criado. Martín Criado, de la cantera del Madrid, sí. Él comentaba también que su jugador más estrella sí que vio con la selección española era Monsalvete, que era un jugador... Monsalvete. Es que Monsalvete tenía un gran talento. Un talento tremendo en la cantera, pero él con 16, 17 años, para él era Cruyff. Jugando a la selección española decía que Monsalvete era increíble. ¿Qué jugador recuerdas tú así, de tu tiempo de futbolista profesional, que más te haya sorprendido, tanto en el Betis o en todos los equipos que has estado? Pero en el mundo profesional. Sí, no, en general. Porque yo antes he jugado 3 años en tercera y he tenido compañeros que han sido internacionales en categorías inferiores y luego pues se han quedado en tercera. Se han diluido al final. Eso pasa mucho, ¿no? Y decía, joder, qué futbolista, qué calidad, que las cosas las hace bien, pero no tienen un tope y no pasan de ahí, ¿no? Sí. Yo he dicho que el futbolista más completo con el que he jugado es Bernardo Schuster y el futbolista más determinante fue el Alfonso del Betis. Luego he jugado con grandes futbolistas. Paolo Futre era increíble. Manolo Pichichi, que era un futbolista que parecía que no, entraba en el campo, hacía unos controles orientados increíbles y le pegaba a portería. Bueno, fue Pichichi de la Liga Española, ¿no? Esos futbolistas tú les veías y decías, están 3 pasos por encima de los demás, de nosotros, ¿no? Nosotros al final, yo me convertía, cuando veía a esos futbolistas, en un obrero total del terreno de juego, ¿no? Al final, yo lo hablo muchas veces, cuando lo hablo con gente, en el Betis de Alfonso, yo salía y le decía a los demás, pero dáselo a Alfonso, y la que se quede atrás o la que le quiten, esa es la que tienes que... Y yo decía, la que no para mí, ¿no? El balón que se quede por ahí, para mí. Y yo, al final, yo me recuerdo que he metido goles porque a lo mejor Alfonso hacía una jugada, se le quedaba el balón y la metía yo, ¿no? Entonces, ese futbolista te daba soluciones siempre. Siempre. Y luego es un futbolista que tenía la valentía de tirar un penalti con la derecha o con la izquierda. Que eso es increíble, o sea, eso no lo había visto yo, ¿no? O sea, Alfonso te tiraba un penalti con la izquierda perfectamente, igual que con la derecha, ¿no? Entonces, y luego iba bien de cabeza, era goleador, futbolista que en el Betis, Alfonso del Betis, luego se va al Barça, no tiene esos minutos, se va en el Madrid tampoco lo estuvo, pero el del Betis que llega y no sé si metió 20 y tantos goles, ¿no? Una barbaridad. Alfonso de las botas blancas, futbolista de las botas blancas. Bueno, pues lo dicho, Juan, muchísimas gracias por haber venido, haber acudido a nuestra llamada, que me ha gustado mucho hablar contigo de fútbol, porque se nota que además sigues trabajando en medios, que nos has contado que estás en Telemadrid y en Sí, y en Canal estoy en Sur, Onda ¿no? Madrid. En Onda Madrid. Telemadrid alguna vez he hecho programa de tele, pero no suelo estar en Onda Madrid. En Onda Madrid hago el Atlético Madrid, siempre, y en la selección, cuando hay partidos de la selección. Y en Canal Sur hago Betis, este fin de semana hago Atlético Madrid y Betis Real Madrid, lo hago con Canal Sur, sí. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido y nada, te esperamos en otras ediciones con los brazos bien abiertos. Un placer el sentarse y hablar de fútbol y sobre todo tener más que nada llevarlo a una tertulia es más bonito que tener una entrevista. Así que he estado muy cómodo, muy bien. Dar recuerdos a tu padre, que era un fenómeno y es un fenómeno, y encantado. Y un abrazo y un saludo para toda la ciudad de Sevilla, porque al final tengo amigos sevillistas también y no entiende la gente la guasa. Es que es cierto que eso en Madrid no se entiende bien. No se entiende. Pero eso hay que vivirlo, ¿no? Yo he vivido muchos años en Sevilla y sé la idiosincrasia de la ciudad y de esa rivalidad, ¿no? No hay un derbi que se viva con más intensidad en el mundo, ¿no? Como es el Betis-Sevilla. Hay una previa, un post-partido. Y de muchos meses, además, ¿verdad? Exactamente. Y muy doloroso. Yo he perdido un derbi en feria, muy doloroso. Sí. Bueno, pues nada, emplazamos a nuestros telespectadores a seguir la jornada que tenemos esta tarde a partir de las 8 y nada, despedimos desde aquí, desde el Centro Comercial Oasis.